Bueno, vamos a continuar con los ejercicios adicionales del trabajo del seminario 11 de electroquímica. Bueno, primer punto. Igual empleando el método ion-electrón, identifique la especie química oxidante y la reductora y calcule sus pesos equivalentes. Inciso A, tenemos dos ecuaciones en el medio ácido, así que vamos a empezar la igualación por el método ion-electrón. Antes que nada hay que reconocer los estados de oxidación de cada átomo que forman parte de cada compuesto. Entonces, en este caso el potasio es +1, el oxígeno es -2. -2 por 7 es -14, 1 por 2 es 2, o sea que tengo que tener 12 cargas positivas entre dos átomos de cobre. Entonces cada átomo de cobre va a tener una carga +6. Ácido clorhídrico. Entonces ácido clorhídrico va a ser +1 y -1. +1 para el hidrógeno, -1 para el cloro. Cloruro de potasio también, +1 y -1. +1 para el potasio, -1 para el cloro. Tricloruro de cromo. Entonces tenemos, para el cloro es -1, -1 por 3 es -3, entonces para igualar a 0 necesitamos 3, el de cromo es +3. De todas formas acá recuerden que hay un intercambio de valencia, entonces esta es la valencia del cromo, por lo tanto su estado de oxidación va a ser +3. El cloro solo, su estado de oxidación va a ser 0. Aquí tenemos el agua. Para el agua siempre recuerden que es +1 para el hidrógeno, -2 para el oxígeno. Una vez que colocamos todos los estados de agregación, necesitamos ver cuáles son los elementos que cambian ese valor, ¿sí?, con respecto a los reactivos y a los productos. Entonces el potasio es +1, +1, no cambia. El cromo es +6 y acá es +3, o sea que el primer elemento que cambia es el cromo. Pasó de su carga +6 a +3, ¿sí? Disminuyó su estado de oxidación, por lo tanto se produce la reducción. Tenemos acá el oxígeno es -2, acá es -2, el hidrógeno es +1, y el cloro es -1, y acá pasa a -1, no cambia acá, pero acá 0, o sea que nos cambia el cloro. Entonces, como aumenta su estado de oxidación, se produce la oxidación. En la reducción gana electrones, en la oxidación pierde electrones. Bueno, vamos a ver cuáles son las especies, ¿sí? ¿Quién va a ser el agente reductor? Agente oxidante, perdón, primero. El agente oxidante es el que se reduce. Entonces, quien se reduce es el dicromato de potasio. Y el agente reductor es quien se oxida, o sea que va a ser el ácido clorhídrico. Bueno, vamos a hacer algo más que por lo general acá vamos a pasar. Sí, tenemos, para el caso del cromo pasa de +6, acá coloco menos, +3, ¿sí? O sea que nos da +3, significa que gana,
¿sí? Si tengo signo más 3 significa que gana 3 electrones. Para el ácido clorhídrico tenemos -1, -0. Eso nos da -1, significa que pierde un electrón. Ahora vamos a hacer lo de la hemirreacción, ¿sí? Vamos a ver, primero vamos a disociar los compuestos, los elementos que puedan disociarse. Entonces tenemos el dicromato, dicromato de potasio es una sal, por lo tanto sí se puede disociar en catión potasio, más el anión dicromato. Con su carga -2, y acá tenemos dos potasios. Listo. La otra especie que tenemos es el ácido clorhídrico, que también se puede disociar en hidrógeno, en catión hidrógeno más anión cloruro. El siguiente compuesto que tenemos es la sal de cloruro, de tricloruro de cromo o cloruro crómico. Esta sal también se disocia. Tenemos el cromo, catión cromo con carga +3, más el anión cloruro, carga -1, pero como tengo que igualar cargas, acá coloco un 3. Y por último el cloro 2, que no se puede disociar. Queda igual. Entonces, ¿cuáles vamos a unir? El que cambia es el cromo, por lo tanto acá las dos especies que tienen cromo las voy a relacionar en una hemirreacción, y las dos especies que tienen el cloro las voy a colocar en la otra hemirreacción. Entonces voy a colocar esto. Bueno, vamos a plantear entonces la hemirreacción. Dicromato de potasio va a pasar a catión cromo, 3. Tenemos medio ácido, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es igualar los cromos. Acá tengo un cromo, acá tengo dos cromos, entonces necesito colocar aquí un 2. Listo. Primer paso, igualar masas. Segundo paso, igualar oxígenos. Acá tengo 7 oxígenos, mientras que acá no tengo ninguno. Cuando yo necesito igualar oxígenos, lo que voy a hacer es agregar al lado que me falta moléculas de agua. Y cada molécula de agua me da un oxígeno. Entonces, si yo necesito 7, voy a colocar 7 moléculas de agua. Pero ahora tengo hidrógenos, entonces tengo que igualar, aquí voy a agregar cationes hidrógeno. Y por último vamos a igualar cargas. Tengo acá dos cargas negativas más una carga positiva, o sea, tenemos -1, mientras que acá tenemos 2 por 3 son 6. Entonces yo necesito llegar acá a -1. Y acá tengo +6, entonces tengo que sumarle +7. Perdonen, no me di cuenta que no terminé de balancear las masas de hidrógeno de acá. Necesito 7.
No, 14. Eso me falta, 14. Bueno, tengo 14 hidrógeno. Ahora sí tengo que igualar bien las cargas. Tengo 14 cargas positivas y tengo acá menos 2. 14 menos 2 es 12. Y acá tengo que tener 6. O sea que acá voy a sumar 6 electrones. Vamos con la siguiente de mi reacción. En la siguiente de mi reacción tenemos el anión cloruro. Y pasa a cloro 2. Otra vez vamos a igualar masa. Acá tengo 2 cloros, acá tengo uno solo, entonces voy a tener que agregar 2. Ahora tengo que igualar cargas. Acá tengo 2 cargas negativas y acá tengo 0. Si yo agrego electrones, acá voy a hacerlo cada vez más negativo, entonces me conviene colocarlo aquí, más 2 electrones, entonces yo tengo 2 cargas negativas acá y los electrones tienen carga negativa, así que voy a tener 2 cargas negativas acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que igualar los electrones. Estos son 6, acá tenemos 2, entonces yo a todo esto lo voy a tener que multiplicar por 3. Cuando lo multiplico por 3, ya tengo mis electrones igualados. Tenemos entonces dicromato más hidrógeno, más 14 cationes hidrógenos, más 3 por 2 son 6 fluoruros. Y tenemos los 6 electrones, más 6 electrones. Igual se van a simplificar esos 6 electrones. De este lado tenemos 2 moles de cromo, de catión cromo, 7 moles de agua, más 3 moles de cloro gaseoso, 3 moles de, más los 6 electrones. Bueno, yo por lo general siempre los tacho aquí, pero esta vez no lo voy a hacer. Voy a tachar este y voy a tachar este. Entonces, ¿cómo me va a quedar balanceada esta ecuación? Tenemos que tener un mol de dicromato, un mol de dicromato, 14 moles de ácido, o sea que acá vamos a colocar el 14. Voy a separar un poco más. Colocamos el 14. Seis de cloruro. Bueno, a ver, continuemos aquí. Tenemos que tener acá 3. 7 de agua. Dos de cromo. Y de potasio necesito acá tener un 2 para que se iguale aquí. 2 cloro más 3 por 2 son 6, más 6 son 12, 12, 13, 14. Está bien, ahora sí está igualado, ¿sí? Entonces esta ecuación igualada es un mol de cromo, 14 moles de ácido clorhídrico, producen 2 moles de cloruro de potasio, 2 moles de tricloruro de cromo, 3 moles de cloro gaseoso y 7 moles de agua. Lo otro que nos están pidiendo es nos están pidiendo los pesos equivalentes.
Entonces necesitamos colocar los pesos equivalentes del agente oxidante y del agente reductor. Yo directamente voy a hacerlo directo. Sí, peso equivalente del dicromato de potasio. Es igual a su masa molar dividido los electrones que gana, en este caso, un solo mol. En este caso son 3. Sería 294 gramos mol sobre 3 equivalente mol. Ahí es equivalente gramo mol. Mol y mol se van y nos queda en gramos sobre equivalente. Eso va a ser su peso equivalente. Es igual a 294 dividido 3, 98. No es 3, es son 6. Es 6, o sea, es este valor de acá. No sé por qué usé este 3 de acá. Entonces sería 294 dividido 6. Es 49. Ahora sí. 49. Sí, lo vamos a dividir este valor de acá. ¿Por qué? Porque un mol necesita 6 electrones, ¿sí? O sea, un mol de esto tiene que ganar 6 electrones. Vamos a... bueno, acá me faltó la unidad. 49 sobre gramo equivalente gramo. Bueno, vamos a hacer ahora el otro, el peso equivalente del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a tener un peso equivalente de 36,5 gramos mol dividido, y nos dice cuántos electrones gana cada mol. Un mol, ¿sí? Un mol de ácido, acá tenemos, al igualarlo tenemos 2 moles, entonces necesitamos un solo mol, entonces sería un electrón. Un electrón sería un equivalente gramo mol. Un equivalente gramo mol, y bueno, acá lo voy a colocar así. Y acá nos da lo mismo, así que va a ser directamente 36,5 gramos sobre equivalente gramos. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio también está en el medio ácido, así que vamos acá tenemos del sodio es más 1, del oxígeno va a ser menos 2 por 2 son menos 4 más 1 es menos 3, o sea que en este caso el nitrógeno tiene que trabajar con más 3. Para el permanganato de sodio tenemos más 1 para el sodio, más 7 para el manganeso y
menos 2 para el oxígeno. Para el ácido sulfúrico es más 1 para el hidrógeno, más 6 para el azufre, menos 2 para el oxígeno. Menos 2 por 4 es menos 8, 1 por 2 es 2 positivo, más 6 son 8, 8 menos 8 negativo, 8 menos 8, perdón, nos da 0. Acá tenemos el sulfato manganoso. Del azufre era más 6, del oxígeno era menos 2, más 6 por menos 2 por 4 es menos 8, más 6 es menos 2, entonces el manganeso tiene que ser más 2. Nitrato de sodio. Del sodio es más 1, del oxígeno es menos 2, menos 2 por 3 es menos 6, menos 6 más 1 es menos 5, entonces el nitrógeno tiene que ser más 5. Y acá tenemos el sulfato de sodio, va a ser lo mismo que el de hace rato, más 1 para el sodio, más 6 para el azufre, menos 2 para el oxígeno. Y bueno, para el agua tenemos más 1 y menos 2. Pasamos ahora a ver cuáles son los que cambian. ¿Quiénes van a cambiar? Comenzamos el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno cambia de más 3 a más 5. Y luego el manganeso pasa de más 7 a más 2. Entonces nitrógeno de más 3 a más 5 se produce la oxidación. De más 7 a más 2 se produce la reducción. Agente oxidante es el que se reduce. Entonces el agente oxidante es el que se reduce. Tenemos el manganato de sodio. Agente reductor es el que se oxida. Y el que se oxida en este caso es el nitrógeno, entonces vamos a colocar nitrito de sodio. Tenemos el nitrito de sodio. Bueno, este elemento pasa a este. Acá tenemos de más 3 a más 5, va a ser menos 2, o sea que pierde 2 electrones. De más 7 a más 2 sería más 5, o sea que gana 5 electrones. Vamos a pasar a hacer las hemireacciones. Para el nitrito de sodio, como es una sal, se va a disociar en catión sodio. Más el anión nitrito. La otra especie que tenemos es el permanganato de sodio, que también es una sal, o sea que se va a disociar. Sodio, catión sodio, más el ion permanganato.
siguiente especie que va a modificarse es el sulfato manganoso, que como su nasal se disocia, manganeso más 3, más 2, perdón, fíjense que está más 2, más el anión sulfato. De los dos. Y por último nos queda el nitrato de sodio. Acá es 3, 3. ¿Cuáles son las especies que se ponen en juego? En color rojo es el nitrógeno el que cambia, o sea que trabajamos con las partes que tengan ese elemento. Y de acá es el manganeso. Vamos a armar entonces las semirreacciones. Comenzamos con el del nitrógeno. NO2 menos, anión nitrito, perdón, pasa a anión nitrato. Fijo, tengo un nitrógeno, tengo un nitrógeno. Tengo 2 oxígenos de un lado, 3 oxígenos del otro. Recuerden que para cada medio ácido, por cada oxígeno que me falte, yo tengo que agregar agua. Entonces me falta uno. Y ahora tengo 2 hidrógenos. Entonces son 2. Ahora igualamos cargas. De este lado tengo una sola carga negativa, de este lado tengo 2 cargas positivas más una negativa, tengo una positiva. O sea que acá tengo que colocar, necesito llegar a una carga negativa. Tengo una, o sea que acá vamos a colocarle 2 electrones. Menos 1 más 2 es, de esta manera este menos 2, este más 2 con este menos 2 se nos van y nos quedan menos 1 y menos 1. Para la reacción de abajo tenemos el ion del manganato y pasa a catión manganoso o catión manganeso más 2. Comenzamos, tengo un manganeso, 4 cromos, entonces 4 oxígenos, perdón, entonces necesito agregarle 4 moléculas de agua. Recuerden, en el medio ácido, por cada oxígeno que me falte, agrego agua. Y ahora tengo 8 más 8 moles de hidrógeno. Y ahora hay que igualar cargas. Acá tengo 8 cargas positivas, y acá tengo una sola carga negativa, o sea que tengo 7 cargas positivas. Y de este lado tengo más 2, o sea, 2 cargas positivas. Entonces tengo 7 cargas positivas, 2 cargas positivas. Entonces necesito acá restar esas cargas y voy a agregar 5 electrones. Para igualar esta mi reacción necesito que sí o sí la cantidad de electrones estén iguales, ¿sí? Para eso hay que multiplicar cruzado. Este va a ser 5 por, y este va a ser 2 por. Vamos a tener 5 moles de nitrito, 5 moles de agua, más 2 moles
de ion permanganato y 16 moles de hidrógeno. Y tendría entonces más 10 electrones. Del otro lado voy a tener 5 moles de nitrato, 5 por 2 son 10 moles de hidrógeno, de catión hidrógeno, más 2 moles de catión manganeso y 8 moles de agua. Y me faltaron los 10 electrones. Estos 10 electrones se van a ir con esos 10 electrones. Y vamos a simplificar los que se puedan simplificar. Tenemos agua de este lado y también tenemos agua de este lado en los reactivos, ¿sí? Entonces esto vamos restando, esto se tacha completamente y acá nos quedan 3 moles de agua. Acá tengo 16 cationes de hidrógeno, acá tengo 10 en los productos, o sea que también estos se cancelan completamente y esto disminuye en 10, o sea que me queda 6. Creo que aquí me faltó multiplicar por 2. Entonces tenemos 5. Voy a balancear aquí la ecuación. Tenemos 5 moles de 5 moles. 2 moles de permanganato. 6 moles de hidrógeno, o sea, yo acá necesito 6 moles, yo ya tengo 2 hidrógenos, por lo tanto tengo que multiplicarlo por 3. Y acá tengo 5 moles de nitrato, 2 moles de manganeso y 3 moles de agua. Vamos a ver si están igualados o no. Tengo entonces, primero vamos con los sodios. Tengo 5 sodios más 2 sodios son 7 sodios. Acá tengo 5 sodios más 2 sodios son 7. 5 nitrógenos, 5 nitrógenos. Con los oxígenos, a ver, 10 más 8 más 12, 18 más 12 son 30. 2 por 4 son 8, más 15 son 23, 23 más 4 son 27, 27 más 3 son 30. El sodio conté manganeso, 2 manganesos, 2 manganesos, hidrógenos tengo 6 y acá tengo 6. Azufres tengo 3, acá tengo 2 más 1 son 3 y ya están igualados todos. Si tenemos que sacar los pesos equivalentes. Peso equivalente del permanganato de potasio. Es igual a la masa del permanganato de sodio, que es 23 el sodio, más el manganeso, la masa del manganeso es 55, 55 más 4 por 16 es igual a 142 gramos mol.
dividido los números equivalentes por mol. Acá tenemos 2, no, perdón, es elevado 5 equivalente gramos mol. De esa manera mol y mol se nos va y nos queda gramos sobre equivalentes gramos. Peso equivalente del permanganato de sodio es igual a 142 dividido 5, 28,4. 28,4 gramos por equivalente gramo. Equivalente gramo. Calculamos el peso equivalente para el nitrato para el nitrito de sodio. Entonces tenemos su masa molar, tenemos 23 del sodio más 14 del nitrógeno más 2 por 16 es igual a 69 gramos mol. En cuanto a los números equivalentes, son 2, ¿sí? Son 2 equivalente gramo mol. Los moles se van y nos queda 34,5. Entonces el peso equivalente es igual a 34,5 gramos sobre equivalente gramo. Pasamos ahora sí al siguiente ejercicio, que es el medio, la igualación en medio básico. Vamos a hacer lo mismo, necesitamos sí o sí ver si esto está o no, necesitamos ver sí o sí los estados de oxidación. 0 porque el yodo está solo. De este va a ser más 1 del sodio. Del oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6. 1 por 2 es más 4. Menos 6 más 2. Menos 6 más 2 es menos 4, entonces el sodio tiene que ser más 4. El azufre, perdón, tiene que ser más 4. El sodio es 1. Hidróxido de sodio va a ser más 1, menos 2 y 0. Más 1, menos 2 y, perdonen, más 1. Cosa que todo esto nos va a dar así 0. El yoduro de sodio, más 1 para el sodio, menos 1 para el yodo. El agua es más 1 para el hidrógeno, menos 2 para el oxígeno. Y el sulfato de sodio, ya lo vimos en el ejercicio de hace rato, más 1, más 6, menos 2. Vemos cuáles sí se pueden cambiar. O sea, vemos quiénes sí cambiaron su estado de
oxidación, el yodo, el yodo pasa de 0 a -1, o sea que se produce la reducción. El azufre de +4 a +6, o sea que se produce la oxidación. Vamos a colocar agente oxidante y agente reductor. El agente oxidante es el que se reduce, o sea que el yodo es el agente oxidante. El agente reductor es el que se oxida. O sea que nuestro agente reductor es el sulfito de sodio. Bueno, vamos a ver cuáles se pueden disociar para hacer las reacciones. El yodo no se puede disociar el yodo molecular, así que queda tal y como está. El sulfito de sodio es una sal, o sea que sí se puede disociar. Tenemos 2 por catión sodio más el anión sulfito. SO3 menos 2. Luego tenemos el yoduro de sodio, que es una sal, así que sí se disocia en catión sodio. Más el anión yoduro. Me falta ahora el anión, el sulfato de sodio, ¿Cuáles son las especies? Vamos a colocar primero con rojo. El yodo es el que se reduce, por lo tanto en rojo solamente los que tengan yodo. En verde, quien se oxida es el azufre, o sea que solamente las especies que tengan azufre. Vamos a hacer las hemireacciones. Tenemos el yodo, del yodo pasa a yoduro. Y en la otra reacción tenemos de anión sulfito a anión sulfato. Comenzamos con el de arriba. Necesito igualar masas, o sea, tengo dos hidrógenos, dos yodos de un lado y un solo yodo del lado de los productos, así que acá coloco un 2. Ahora tengo que balancear cargas. Acá tengo 0 cargas y acá tengo 2 cargas negativas. Entonces sumo 2 electrones. Ahora acá tengo un azufre, pero tengo 3 oxígenos y del otro lado tengo 4 oxígenos. Como estamos trabajando con medio ácido, ahora lo que se hace es, para igualar los oxígenos, agregar oxidrilos.
pero para igualar los hidrógenos yo necesito agregar agua, y por cada mol de agua yo voy a tener 2 átomos de hidrógeno, o sea que cuando yo vaya a adicionar los oxidrilos, dependiendo obvio de la especie con la que esté, pero por lo general no me conviene agregar oxidrilos como valores impares, siempre con valores pares. Entonces vamos a comenzar primero con 2 moles de oxidrilo. Si hago eso, yo tengo ahora, tendré que agregarle 2 moles de agua, más 1 mol de agua, perdón. De ese lado tengo un azufre, 3 más 2 son 5, y acá tengo 4 más 1 son 5 oxígenos, y 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Ahora, en cuanto a las cargas, acá tengo 2 cargas negativas más 2 cargas negativas, tengo 4 cargas negativas, y de este lado solamente 2 cargas negativas, así que voy a agregar 2 electrones, así ya tengo 4 cargas negativas. Seguimos resolviendo, ahora sí, para balancear, esto lo vamos a bajar un poquito. Tenemos 2 electrones de un lado y 2 electrones del otro, entonces no es necesario multiplicar por ningún factor, ya que tenemos 2 electrones globales. Entonces tenemos como ecuación global un yodo molecular más 1 mol de sulfito más 2 moles de hidróxido, y del lado de los productos tenemos 2 moles de yoduro más 1 mol de sulfato y 1 mol de agua, y los 2 electrones y 2 electrones se simplifican. Entonces vamos a colocar aquí, nos está diciendo 1 mol de yodo, ya estamos con 1, 1 mol de sulfito es 1, pero necesito 2 moles de hidróxido, 2 moles de yoduro, o sea que necesito agregar acá un 2, 1 mol de sulfato y 1 mol de agua. Bueno, tengo 2 yodos, 2 por 1, 2 yodos. Tengo 2 sodios más 2 sodios son 4 sodios. Acá tengo 2 sodios más 2 sodios son 4 sodios. Azufre tengo 1, 1. Oxígeno tengo 3 más 2 son 5. 1 más 4 son 5. Y ya está. Y los hidrógenos, acá tengo 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Listo. Bueno, vamos a calcular ahora sí los pesos equivalentes. Peso equivalente del yodo va a ser igual a, cada yodo tiene una masa de 127 por 2 es 254 gramos mol, sobre cuántos electrones por cada mol tenemos acá, son 2, entonces 2 equivalentes gramos mol, gramos por mol. Entonces va a ser 254 dividido 2 es 127 gramos equivalente. Para el siguiente, el sulfato de sodio, sulfito de sodio, perdón. Peso equivalente para el sulfito de sodio la masa molar, tenemos 23 del sodio más 32 del azufre más 3 por 16 es 103 gramos por mol. Y ahora los números, por cada mol de sulfito tenemos 2 electrones.
son 2 equivalentes gramos sobre mol. Mol con mol se van. Y va a ser 103 dividido 2 es igual a 51,5 gramos sobre equivalente gramos. Pasamos al siguiente. Otra vez necesitamos ver los estados de oxidación de cada uno. Del potasio es más 1, del oxígeno es menos 2, menos 2 por 2 es menos 4, menos 4 más 1 es menos 4, más 1 es menos 3, o sea que el cromo va a ser más 3. Acá tenemos el potasio, el cloro y el oxígeno. El potasio va a ser más 1, del cloro va a ser menos 1, del oxígeno va a ser menos 2. Del hidróxido es más 1, menos 2, más 1. Más 1, menos 2, más 1. Y del dicromato, no es el dicromato, es el cromato. Del potasio es más 1, del oxígeno es menos 2, menos 2 por 4 es más 8, más 2 por 1 son menos 6, entonces el cromo tiene que ser más 6, así que va a ser cromato de potasio. Tenemos más 1, menos 1, y acá más 1 y menos 2. ¿Quiénes cambian? El cromo pasa de más 3 a más 6. Y el cloro pasa de más 1, de más 1 a menos 1. Acá es más 1. Pasó de más 1 a menos 1. Entonces, de más 3 a más 6 se produce la oxidación. El cromo se oxida. El cloro de más 1 a menos 1 se produce la reducción. ¿Quién es el agente oxidante? Es el agente oxidante es el que se reduce. Entonces, el hipoclorito de potasio es el agente oxidante. El agente reductor es el que se oxida, que es el hipocromito de potasio. Vamos a disociar este. Cuando se disocia tenemos el potasio el otro es el hipoclorito
cuando se disocian tenemos potasio más cloro, oxígeno, menos la otra especie que tiene es el cromato de potasio, potasio es más 1, pero tengo que igualar acá, se me quedan 2, más menos 2. Y el último es el cloruro de potasio. Potasio más cloruro. ¿Cuáles son las especies? Entonces tenemos primero el cromo, entonces cromo y cromo. Luego el cloro, es el que se reduce. Vamos a armar las hemireacciones. Vamos al primero. Tengo un cromo, así que ya están igualados. Procedo a igualar los oxígenos. Acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 4. Como estamos hablando del medio básico, tengo que ir agregando oxidrilos donde me falten y agua del otro lado porque voy a ir agregando hidrógenos. Y como les había dicho, en este caso nos conviene agregar más 2 oxidrilos. Por ahora vamos a ver si nos conviene agregar 2. Tenemos 4, ya están igualados, pero tengo 2 hidrógenos y me va a dar, así que vamos a agregarle 3. Ahora sí, tengo acá 5, 3 oxidrilos, no, nunca voy a poder agregar esto, va a ser 4. 4 oxidrilos, a ver acá, vamos a poner más 2 H2O. Tenemos 2 más 4 son 6, 4 más 2 oxígenos son 6, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Listo. Ahora igualamos cargas. Acá tengo 4 cargas negativas, mientras que acá tengo una sola carga negativa, o sea que son menos 5. O sea, acá tengo 5 cargas negativas. De este lado solo tengo 2 cargas negativas, así que tengo que sumarle aquí 3 cargas negativas, así tengo menos 5 y menos 5. De este lado comencemos, tengo cloro, un cloro, ya está. Oxígeno, tengo 1 y de este lado no, así que vamos a agregar oxidrilos y habíamos dicho que vamos a agregarlo como números pares. Con moles pares. Y acá vamos a agregar, como agregué 2 hidrógenos, acá agrego 2 moléculas de agua. Va una molécula de agua, ya que cada molécula de agua me da 2 hidrógenos. Y sí, ya están igualados los oxígenos. Ahora procedemos a igualar cargas. Acá tengo una sola carga negativa, acá tengo 2 y una, son 3 cargas negativas. Entonces necesito balancear las cargas y voy a agregar aquí 2 electrones. Recuerden siempre que por lo general en uno agrego en los productos y en el otro tiene que estar agregado en los reactivos. Si no se cumple eso es porque algo está mal. Bueno, vamos a igualar
electrones, así que todo esto voy a multiplicarlo por 2. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 3. Tenemos 2 moles son 2 moles y acá 2 por 4 son 8, más de este lado tengo que multiplicarlos por 3. 3 moles aquí y 3 moles aquí. Ahora los reactivos. Acá tengo que aumentarle, multiplicar por 2 a cada uno. Entonces acá tengo 2 moles y acá son 4 moles. Acá tenemos que multiplicar por 3, más 3 moles aquí y 6 aquí. Vamos a ver dónde tenemos especies iguales. Tenemos especies iguales en los reactivos y en los productos. Acá tengo oxidrilos, pero acá también tengo oxidrilos. Entonces voy a empezar a simplificar. Estos 6 se van y se reducen y acá quedan solamente 2. Tengo moles de agua y acá 4, o sea que estos se van completamente, estos moles de agua, y aquí se van los 4 y me queda un solo mol de agua. Vamos ahora a balancear 2 moles de hipo. Voy a colocar 2 aquí, 2 acá, 3 aquí, 2 acá, un mol de agua y 3 aquí. A ver, vamos a ver si están igualados. Comenzamos con los potasios. Tengo 2 potasios más 3 más 2 son 5, 7 potasios. Acá tengo 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Tengo 2 cromos, acá tengo 2 cromos. Oxígeno, acá tengo 4 oxígenos más 3 oxígenos son 7. 7 más 2 son 9. Acá tengo 2 por 4, 8, más 1, 9. Cloro, tengo 3 cloros, acá tengo 3 cloros, y hidrógenos tengo 2 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos. Ya está igualado. Vamos a calcular entonces los pesos equivalentes, ¿sí? Comenzamos con el peso equivalente hagamos con el dicromato de potasio primero. No, perdón, este no es el dicromato de potasio, este es el hipocromato de potasio. Y tenemos su peso, su masa molar, ¿sí? Entonces el potasio es 39, más el cromo es 52, más 2 por 16 es 123, obvio, unidades gramos mol, dividido, y acá por cada mol se liberan 3 electrones, o sea 3 equivalentes gramo mol, por cada mol. O sea que esto va a ser igual a 123 dividido 3 es 41. 41 gramos sobre equivalente gramos.
Ahora vamos a calcular el peso equivalente del hipoclorito de potasio. Tenemos la masa del hipoclorito, 39 del potasio, más el cloro que es 35,5, más el oxígeno que es 16, es 90,5 gramos mol. Y acá tengo que ver en un mol se liberan, o sea, un mol de hipoclorito acepta 2 electrones, o sea que vamos a tener 2 equivalentes gramos mol. 2 equivalentes gramos por mol. $45,25 gramos sobre equivalente gramos. Bueno, terminamos recién el punto 1, vamos a continuar con el punto 2. El punto 2 dice: se construye una pila con los pares, ¿sí? Hierro, catión hierro más 2 a hierro y estaño 4 a estaño 2. Indique qué par actúa como ánodo, qué par como cátodo, escriba las reacciones que tienen lugar en el prodo, B, calcule la FEM de la pila y los datos ya nos están dando, ¿sí? Y acá ven que tenemos del más 2 a 0, de más 4 a más 2, o sea que nos están dando los potenciales de reducción. O sea, recuerden lo que yo les había dicho, si el potencial de reducción es mayor y positivo, significa que es quien se va a reducir. Y la reducción ocurre en el cátodo. O sea que este valor es positivo y mayor, ¿sí? Este valor es mayor y positivo. Mientras que este valor es, al ser menor y sobre todo negativo, se produce la oxidación. Este de acá mayor y positivo, entonces va a ser reducción. Entonces, indique qué par actúa como ánodo y qué par actúa como cátodo. Entonces vamos a anotar ánodo. El ánodo va a ser el par y lo voy a colocar al revés. Recuerden que en el ánodo se produce la oxidación, entonces el par va a ser, me olvido que se pone denominador. Más 2. Y el cátodo ocurre la reducción, o sea que ese par sí va a ser este. Nos dice las reacciones que tienen lugar en el electrodo. Bueno, vamos a hacer las 2 semireacciones, ¿sí? Bueno, acá teóricamente ya está acá, ¿sí? Entonces, tenemos P, hierro, P, catión, más 2, y pierde 2 electrones. Y la otra hemireacción que tenemos es el estaño más 4 a estaño más 2, o sea que K acepta 2 electrones. Nuestra hemireacción total va a ser entonces P,
obvio acá si hay que aclarar si ustedes quieren, acá es sólido, más el estaño más 4, produce hierro más 2, más el estaño más 2. Calcule la FEM de la pila. En ese caso vamos a colocar los dos potenciales, ¿sí? Recuerden que yo hago así de esta manera, si ustedes no están acostumbrados a hacerlo así, lo cambian. Como acá se produce la oxidación, yo coloco el potencial de oxidación. Para eso le cambio a este el signo, porque estoy cambiando hasta el sentido, ¿sí? O sea que esto es 0,45 voltios. Y el de acá, como es el cátodo, se produce la reducción. Entonces con este sí trabajo con el valor de potencial que nos dieron, que es 0,15 voltios. Por lo tanto, el potencial de la pila, con la FEM, la fuerza electromotriz, va a ser igual a 0,45 más 0,15, es decir, 0,60 voltios. Bien, ahora creo que con eso ya está. Ánodo, cátodo, ¿sí? Recuerden eso, el ánodo en la pila va a ser el signo negativo y el cátodo en la pila es positivo. Entonces, ánodo, oxidación, cátodo, reducción. Pasamos al siguiente ejercicio. 3. Se dispone de una pila con electrodos de cobre y plata sumergidos en una disolución 1 molar de sus respectivos iones, cobre más 2 y plata más 1. Conteste verdadero o falso, justifique las siguientes afirmaciones. 1. El electrodo de plata es el cátodo y el de cobre es el ánodo. 2. El potencial de la pila es 1,14 volt. 3. El ánodo de la pila tiene lugar, en el ánodo de la pila tiene lugar la reducción del oxidante. Datos. El potencial de reducción del cobre es 0,337 volts. El potencial de reducción de la plata, de plata más 1 a plata 0, o plata pura, es 0,799 volts. ¿Cuál es el valor del potencial delta D de la siguiente celda? Entonces tenemos acá un electrodo de platino, tenemos una solución de estaño que pasa de más 2 a más 4. Ok, a ver. Son dos ejercicios distintos, así que voy a comenzar primero así. Vamos a comenzar con el primero. A ver, yo creo que esto mejor lo corto. No, no me deja. No me deja hacerlo. Bueno, no, lo voy a hacer acá. Bien, tenemos que ver los potenciales. Acá tenemos un potencial de 0,337 y acá tenemos un 0,799. Recuerden que el mayor y más positivo es el que se va a reducir. Entonces, entre estos dos, la plata tiene un mayor potencial, por lo tanto, la plata es quien se va a reducir, ¿sí? Recuerden esto que yo les decía, es mayor positivo, mayor y positivo. Entonces se reduce. Si se reduce, la reducción se produce en el cátodo. Entonces este va a ser un potencial de oxidación. Le vamos a tener que cambiar
el signo de acuerdo a cómo yo lo hago, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, si este es el potencial, este es el que se va a oxidar, la oxidación se produce en el ánodo. En el ánodo, ya saben, se produce la oxidación. La reacción va a ser entonces Q, el cobre, y produce Q más 2 más 2 electrones. Como se oxida, tiene que perder 2 electrones. Luego tenemos en el cátodo, se produce la reducción. Y acá habíamos dicho que esto queda tal y como está, entonces va a ser plata, catión plata, a plata pura. Y como se reduce, acepta electrones, en este caso 1. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sabíamos que el potencial de reducción de del potencial de oxidación, recuerden que yo como se oxida, yo lo cambio a potencial de oxidación, va a ser este valor cambiado de signo, o sea que va a ser menos 0,337 volts. Y el potencial estándar de este va a ser de reducción. Y es igual a este valor, 0,799 volts. Bueno, el potencial total, bueno, acá voy a plantear la de mi reacción. La de mi reacción va a ser la reacción global, perdón, va a ser cobre más plata si tendríamos que igualar, acá va a ir un 2, tenemos cobre más 2, catión cobre más la plata metálica. Y el potencial de la pila va a ser igual a 0,799 menos 0,337. Entonces el potencial de la pila va a ser 0,462 volts. Entonces, vamos a ver si es verdadero o falso. El electrodo de plata es el cátodo y el de cobre es el ánodo. El electrodo de plata es el cátodo y el de cobre es el ánodo. Eso va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque en el electrodo de cobre, el cobre se está oxidando, entonces es el ánodo, y la plata se está reduciendo, o sea que es el cátodo. Bueno, el siguiente, el potencial de la pila es 1,14 volts, falso, ya vimos que el potencial de la pila es este valor.
En el ánodo de la pila tiene lugar la reducción del oxidante, ¿sí? Nosotros sabemos que quien se reduce es el agente oxidante, quien se oxida es el agente reductor. Nosotros sabemos que en el ánodo ocurre la oxidación, o sea, la oxidación del agente reductor. Por lo tanto, esto va a ser falso, ¿sí? Recuerden, en el ánodo ocurre la oxidación del reductor. Bueno, creo que con eso ya está. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Lo voy a colocar como un inciso B para que sea como algo distinto. ¿Cuál es el valor del potencial de la siguiente celda? Nosotros tenemos acá un electrodo de platino que está en estado sólido, luego tenemos una solución de estaño 0,233 molar y una concentración de estaño más 4 de 1,05 molar. Acá tenemos de plata, acá tenemos dos barritas, recuerden, puente salino, tenemos una solución de plata más 1 y un cátodo o un electrodo de plata, ¿sí? Que va a ser el cátodo. Recuerden que los primeros es el ánodo, o sea, lo que está a la izquierda es el ánodo, lo que está después es el cátodo. El valor de potencial de la siguiente celda. Tenemos las concentraciones, así que vamos a usar la ecuación de Nernst, ¿sí? Tenemos entonces delta de E en la celda va a ser igual al potencial de la pila estándar menos, yo uso esta ecuación, recuerden, si ustedes quieren usar la otra ecuación la usan, ¿sí? Dividido n por el logaritmo de las concentraciones. Logaritmo de las concentraciones. Voy a sacar el valor del delta de la pila. Para eso planteo las dos ecuaciones. Esto es el ánodo, o sea que va a ser la oxidación. Tenemos el estaño más 2 y pasa a estaño más 4, liberando dos electrones. Y en la siguiente tenemos plata más un electrón y se forma nitrato de plata. Vamos a sacarlo de las tablas, los valores. El de la plata ya lo tenemos y el del estaño también, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? El de la plata es este, 0, y el del estaño más 4 nos lo dieron de dato aquí, o sea, el estaño más 4 es 0,15 volt. A ver, necesito ver. Lo que decía es que tenía que ver si este electrodo que nos dieron acá de dato
es el de reducción, entonces nosotros lo tenemos que pasar cambiándole el signo, ¿sí? Para que sea el de oxidación. Menos 0,15 voltios. El potencial entonces de la celda va a ser igual a 0.15 más 0.799 es 0,949 voltios. Ahora vamos a calcularlo aquí. La variación de la línea va a ser igual a el estándar 0,949 voltios menos 0,059 . Ok, acá esto está mal, chicos, esto se tenían que restar y me da 0,649, no 949, 6,649. O sea que acá es 0,649. Volví a hacer esto de acá, chicos, y lo saqué directamente del valor que figura en la tabla de potenciales. Igual no cambia demasiado, pero aquí va un 4. O sea que esto es un 5 al final. No cambia demasiado en realidad, pero decidí cambiar. Ahora sí, bueno, acá me faltó hacer la reacción global para entonces vamos a hacerle la reacción global. Yo necesito igualar las cargas a los electrones, entonces a esto lo multiplico por 2. Entonces tenemos estaño, catión estaño más 2 más 2 de plata produce estaño más 4 más plata sola. Esta es nuestra reacción global. Y acá también va a ir 2, ¿sí? Para igualar. Para que sea una conigualación de cargas global, ¿sí? Entonces, ¿cuántos electrones en total tenemos globales? Son 2, ¿sí? 2 de este y 2 por 1 son 2. Entonces acá vamos a colocar dividido 2 por el logaritmo de las concentraciones. Tenemos la concentración de el estaño más 4 de la plata no, porque es sólido, y abajo tenemos la concentración de estaño más 2 por la concentración de plata más 1. Y acá tendrá que ser elevado a su respectivo coeficiente estoiquiométrico. Este tiene que ser solo al cuadrado.
Este valor es 1,05 molar. Lo voy a dejar como 1,05. Este valor es 0,233. Y este es voy a colocar entre paréntesis todo esto nos da delta de E es igual a 0,528. De esa manera me dio 0,528. O sea que el valor es este. No se olviden de esto, al hacer la global y al balancear esto, los coeficientes, ¿sí? Y acá es las concentraciones por sus coeficientes. Pasamos al ejercicio número 4. Los potenciales normales del electrodo para el aluminio más 3 y aluminio y el par cromo más 3 cromo son menos 1,66 volts y menos 0,74 volts respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para la siguiente reacción en condiciones estándar? Así tenemos aluminio que se oxida y el cromo que se reduce. Vamos a plantearlas en mis reacciones. Tenemos aluminio que se va a oxidar a aluminio más 3, o sea que va a perder 3 electrones. Y tenemos el cromo más 3 que va a ganar 3 electrones para producir cromo, metal. La reacción global va a ser esta que tenemos aquí, ¿sí? La cantidad de electrones sí está bien. Ahora los potenciales. Como acá nos está dando el potencial, ¿sí?, de más 3 a aluminio, o sea, estamos trabajando con el potencial de reducción, pero el aluminio se está oxidando, entonces vamos a colocar potencial estándar de oxidación y le vamos a cambiar el signo, porque tenemos en otro sentido, entonces va a ser 1,66 volts. Luego tenemos el potencial estándar de reducción porque el cromo sí se reduce, así que vamos a trabajar con este mismo valor, menos 0,74 volts. El potencial estándar de la pila o de la celda va a ser igual a 1,66 menos 0,92 volts. ¿Cómo? Y esto sí también tienen que aprenderlo. Recuerden que si la variación del potencial de la pila o de la celda es igual a 0, está en equilibrio, mayor que 0 es espontánea, menor que 0
es no espontánea. En este caso, como es mayor que 0, entonces es reacción espontánea. La opción correcta va a ser la opción 2. Paso al siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio número 5 nos dice: la reacción neta en una celda voltaica con una variación de la celda, variación de potencial estándar de la celda es de más 0,726 volts. Y esta es nuestra reacción. El valor de la energía libre de Gibbs para esta reacción es, y bueno, nos están dando la constante de Faraday. Y nos están pidiendo la estándar, o sea, a 25 grados centígrados. Entonces, variación de la energía libre de Gibbs estándar es igual a menos N por F por delta D delta de G es igual a menos, y tenemos que ver los electrones que están en juego, y va a ser 6, ¿sí? 2 por 3 son 6, y acá tenemos 3 por 2 son 6. De todas formas lo podemos hacer. El hierro más 3 pasa a hierro, o sea, son 3 electrones. De zinc a zinc más 2 tenemos 2 electrones, entonces para que sean iguales hay que multiplicarlos, así que va a ser 6 por la constante de Faraday. Bueno, yo por lo general trabajo con el 96.500, pero bueno, en este caso 96.485 coulomb por mol. Por el de la pila, que es 0,726 volt. Recuerden que coulomb por volt es joule. Menos 6 por 96.485 por 0.726 es igual a 420.288 joule. Bueno, esto lo voy a pasar a kilojoule, entonces lo divido por 1000 y me da 420,3 menos 420,3 kilojoule por mol. Creo que, bueno, voy a hacer esto ya lo más cercano. No sé igual porque no son casi iguales los valores. A ver, menos 6 por 96.500. Trabajando con el 96.500 les da exactamente este valor. Bueno, yo acá lo trabajé con este, como les dije, yo estoy acostumbrada a hacerlo con el 96.500. Obvio nos da este valor con esto, pero hay que multiplicar, o sea, si trabajan con el 96.500 directamente les va a dar exacto.
exactamente este valor. Bueno, pasamos a el último ejercicio. Último ejercicio. Por una cuba electrolítica, recuerden, celda voltaica es porque nosotros estamos hablando de electroquímica, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una reacción y esa reacción genera electricidad. Cuando hablamos de una cuba electrolítica, estamos hablando de electrólisis. Es decir, tenemos que inducir corriente eléctrica para que se produzca la reacción. Entonces tenemos una cuba electrolítica que contiene cloruro de cobre 2 fundido. Circula una corriente eléctrica de 3 A durante 45 minutos. Bueno. Vamos a trabajar con los datos. Tenemos corriente eléctrica, pueden colocarle la I minúscula o la I mayúscula, yo prefiero la minúscula, 3 A, tiempo igual a 45 minutos, ahora nomás lo multiplico por 60 para pasarlo a segundos, es 2700 segundos, y la constante de Fahrenheit, trabajamos con los 96.500 coulomb por mol. Y la masa atómica del cobre recuerden que acá no podemos hablar de masa molar porque el cobre es un átomo, sí, en todo caso sería un mol de átomo, es igual a 63,5 gramos por mol de átomos. Entonces voy a quitar este mol, bueno, no, si lo voy a colocar, y acá también voy a colocar por mol, pero en este caso es un mol de átomo. Bueno, nosotros tenemos que la carga es igual a el número de moles, aunque como acá nos están dando la masa atómica, nos piden la masa que se deposita, entonces vamos a trabajar con masa sobre peso equivalente por la constante de Faraday, perdón. No sé por qué me quedó eso. Abajo sabemos que Q es igual a I por T. Despejamos la masa. Masa es igual a intensidad por el tiempo por el peso equivalente dividido la constante de Faraday. Masa va a ser igual a la intensidad son los 3 amperes por el tiempo que son 2700 segundos por el peso equivalente, y para eso necesito saber el número de electrones, ¿sí? Cómo es que vamos a pasarlo, y tenemos que pasar, vamos a armar aquí la de mi reacción, ¿sí? Tenemos cloruro de cobre, o sea que tenemos cobre más, Q2 más, y lo tenemos que pasar a cobre solo, o sea que aquí tiene que ganar 2 electrones, o sea que el cobre se está reduciendo. El cloro, tenemos cloruro, pasa a cloro gaseoso,
acá colocamos el 2 y de este lado tenemos que tener más 2, o sea que vamos a tener 2 electrones. La reacción que tenemos acá va a ser, como esto está fundido, entonces tenemos cobre más 2 más 2 cloruro, tenemos un cobre sólido más el cloro gaseoso. Entonces este equivalente va a ser los 63,5 dividido 2, 63,5 gramos. Gramos equivalentes. Y aquí tenemos la constante de Faraday, que le vamos a colocar los 96.500. Ampere es coulomb por segundo, o sea que simplificamos ampere con segundos y con coulomb y nos va a quedar solamente en gramos. Masa va a ser igual a 3 por 2700 por 63.5 dividido 2 dividido 96.500, 2,67 gramos. 2,67 gramos. Esa va a ser la masa de cobre. ¿Qué volumen de cloro se desprende medido en condiciones normales? Bueno, en ese caso vamos a medir en condiciones normales de presión y temperatura. Ya saben, temperatura va a ser 273 Kelvin y la presión es 1 atmósfera. Si nosotros tenemos en cuenta la reacción, ¿sí? por esta masa, por cada mol de cobre, un mol de cobre se produce un mol de cloro gaseoso. Entonces, con esta masa, ¿qué masa se va a producir? Entonces, vamos a hacerlo, esa parte la vamos a hacer de manera estequiométrica, si no también lo podemos hacer de esta misma forma, ¿sí? Y por T igual a la masa sobre el peso equivalente de cloro, también lo podemos hacer de esa manera. Así que, a ver, lo vamos a hacer primero de manera estequiométrica y luego vamos a ver que también haciéndolo con esto podemos sacar la misma masa, ¿sí? Entonces tenemos que, teniendo en cuenta esta ecuación, tenemos que para 63,5 gramos de cobre se forman un mol de cloro. Inclusive lo podemos hacer en volumen molar, porque como nos está diciendo en condiciones normales, entonces son 22,4 litros. Ahora, entonces con 2,67 gramos, ¿qué volumen se va a liberar? 2,67 por 22,4 litros dividido 63,5 es 0,94 litros.
0,94 litros. Yo voy a hacer esta misma ecuación pero para el cloro, solo que en vez de trabajarlo con la masa y el peso equivalente, lo vamos a hacer con moles. O sea, Q es igual a el número de moles que se producen por la constante de Faraday por el número de electrones puestos en juego. Entonces Q es igual a I por T igual a N por F por número de electrones. Entonces el número de moles va a ser igual a I por T sobre la constante de Faraday por el número de electrones. N es igual a I, que era 3 amperes, por el tiempo, que era 2700, era 45 por 60 es 2700 segundos, dividida la constante de Faraday, que son los 96.500 coulomb por mol, y bueno, los electrones y el número de electrones de la EMI reacción que tenemos acá son 2 electrones. Por 2. Entonces el número va a ser igual a 3 por 2700 dividido 96.500 por 2 es entre paréntesis y nos da 0,0419 te voy a poner directamente 0,042 moles. Y de acá nosotros sabemos que un mol del gas ocupa 22,4 litros. Entonces 0,042 moles ocupa un volumen de X. X va a ser igual a 0,042 por 22 litros. Nos da 0,94. De cualquier forma ustedes lo podrían haber resuelto así, ya sea así de esta manera o aquí trabajando con la masa y hacían después la regla de 3 simple, y va a ser lo mismo. Si acá les hubiese dado otras condiciones que no sean otra condición que no sean las condiciones normales de presión y temperatura, entonces ustedes tendrían que ocupar la ecuación de gas ideal, ¿sí? La de P por B igual a nRT, considerando que estamos trabajando con la idealidad de gases. Bueno, con eso terminamos de ver todo lo que es el seminario 11.